Empresario inmobiliario, maestro de posgrado, activista social, articulista y servidor público. Fue el promotor y organizador de la Marcha Blanca el 27 de junio del 2004, que reunió a casi 3 millones de personas en el Paseo de la Reforma, todos vestidos de blanco, en demanda de más seguridad, así como exigir nuestro derecho a una sociedad sin corrupción ni violencia. Es un convencido de que la participación del ciudadano es fundamental en la buena marcha de las políticas sociales de cualquier gobierno. Hoy en entrevista sabremos quién es Fernando Schütte. Fernando Schütte soy yo, tal cual. Fernando Schütte es un hombre con un profundo amor a México, un nacionalista. Es padre de 6 bellísimos hijos. Fernando Schütte es un hombre sumamente inquieto. He hecho muchas cosas en mi vida. Yo nazco en una familia, digamos, de mucho abolengo en cuanto a clase social, venida menos económicamente, muy a menos. Somos 4 hermanos. Mi padre, ingeniero civil, después se dedicó a la parte inmobiliaria, funda una empresa en 1940. Mi madre siempre trabajó y siempre fue muy emprendedora. Una familia linda, de la cual yo me separé a temprana edad, primero porque me fui a estudiar a un colegio militar, después me fui a estudiar a Puebla, y a los 17 años salí de mi casa para irme a vivir solo, que no se usaba ni en Estados Unidos, ¿no? Yo quería mi libertad, según yo, en ese momento, ¿no? Era el momento en que yo tenía todavía, pues, toda esta parte maravillosa del izquierdismo, ¿no? Del Che Guevara y de Fidel y de todas las cosas que pasaban en el mundo. Entonces, con una adolescencia plena, que después fue tardía también, me fui de mi casa. Al mismo tiempo, en esa época, entrenaba yo artes marciales muchas horas al día, entrenaba yo perros, daba yo clases de equitación, cantaba profesionalmente, hice muchas cosas y trabajaba con mi padre y estudiaba naturalmente. Mi tatarabuelo fue el general Felipe Berriozábal, que fue 3 veces ministro de Guerra y Marina en México, 2 veces con el presidente Juárez y murió siéndolo con el presidente Díaz. Y yo creo que por eso mi gran amor al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas. Para mí los honores son muy parecidos a los de los militares, ¿no? El honor, la lealtad, la perseverancia, el patriotismo, valores que yo juzgo fundamentales, ¿no? La honestidad en todos su más amplio sentido. Ello evidentemente incluye la honradez. Yo creo que es la participación de la sociedad en aquellas cosas que debemos de hacer. La toma de conciencia viene cuando nos damos cuenta que efectivamente nos conviene actuar de la mejor manera para nuestro beneficio y por ende por el beneficio de los demás. Y cuando además lo hago por el beneficio de los demás, lo hago egoístamente porque va a ser también para mi beneficio. Esto nace, yo creo que yo era muy niño y nos cambiamos de San Ángel a Coyoacán, y en la calle en la que vivíamos había, pues, ni siquiera vecindades, sino terrenos con casas sumamente pobres junto a nuestra casa. Y yo veía las desigualdades brutales, ¿no? Y había también gente con muchos recursos en la misma calle, y a veces estos maltrataban un poco a los que menos recursos tenían. Y yo veía el fenómeno, ¿no? Cosa que me parecía injusto. Creo que la conciencia social tiene que venir aparejada de una justicia social. Y esto hoy por hoy no se está dando. Si hablo de logros,
lo que más me enorgullece sin duda son mis hijos. Después de ello, el haber movido a México en la marcha del 2004, donde salimos 2 millones de personas, cuando yo era presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, a decir ya basta de violencia, ya basta de delincuencia. Como eso han habido, muchos logros que uno va teniendo todos los días, ¿no? Pero yo creo que esos son los logros más importantes. En 1996, me parece, fuimos asaltados en el Ajusco, mi familia y yo. Y entonces, bajando del Ajusco, vi una patrulla de policía y me dijo, uy, ni vaya a levantar un acta, no tiene sentido. Fui al Ministerio Público, no me hacían caso. Entonces, puse una queja posteriormente, pero ese día escribí una carta del por qué usar un listón blanco en la solapa, y se llamaba la campaña Listón Blanco. Lo primero que hice fue darles a mis hijos listones blancos con seguritos y unas cartas para que se los entregaran a sus compañeros en la escuela, eran muy chiquitos, y a los papás de sus compañeros. Yo era presidente de la AMPI, de la Cámara Inmobiliaria Nacional, y entonces también empecé a enviarlo a todo el país. El movimiento creció y creció mucho, al punto en que el presidente Zedillo presenta la campaña Listón Blanco en Antropología e invita a lo que en ese momento estaba en ciernes, que es México Unido contra la Delincuencia, con la señora Josefina Ricán. A mí me invitan al evento y yo digo, no, yo no quiero parecer, no me interesa el protagonismo, me interesa que se acabe con este fenómeno de la delincuencia. Y como bien decías, eso fue en 2004, la marcha. Hoy en 2017, las cosas están mucho peores de cómo estaban. Y el problema básicamente, yo creo que nos hemos enfocado a combatir cosas que no tenemos que combatir, hacerle el trabajo a los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos correteando narcotraficantes, y esos son los que menos inseguridad pública causan. Deberíamos de dedicarnos a buscar la seguridad pública, y ojalá que salga la ley de seguridad interior y que el ejército tenga un marco legal de actuación. Me parece muy injusto mandar a las tropas del ejército mexicano a combatir la inseguridad en virtud de la incapacidad de las policías, tanto de la Policía Federal como de las policías de los estados y los municipios, en virtud de que ellos no pueden con el paquete. Creo que eso lacera mucho la sociedad. Ese miedo con el que los mexicanos vivimos muchas veces de salir a la calle, yo creo que es trágico, ahuyenta inversiones, y pues no provoca un bienestar social, y se ha convertido en parte del problema del resentimiento social, de el no hablarse con los vecinos, el hasta no ser amable, porque no vaya a ser que si yo soy amable y me detengo porque me preguntan la hora, a lo mejor me asaltan. Es un fenómeno que trae muchas consecuencias aparejadas. Mira, como activista, los momentos más difíciles han sido cuando hicimos la Marcha Blanca. Balacearon mi oficina, secuestran a un sobrino mío para decirle que si le sigo me van a matar. El que era secretario de Seguridad Pública en su momento me manda a amenazar y yo lo denuncio en vivo en el canal del Congreso. El presidente Fox me manda 6 auditorías fiscales. Mi interlocutor era el secretario de la Defensa Nacional en su momento. Es decir, fue muy duro, porque a final de cuentas, aunque estaba yo arropado por todos los miembros del Consejo Ciudadano, que pagábamos con nuestros propios recursos, no teníamos un centavo como hoy se tiene de parte de un subsidio gubernamental, que además qué bueno que se tenga, ¿no? Siempre y cuando no el Consejo se vuelva parte del gobierno, ¿no? O palero del gobierno. Entonces,
como activista yo creo que fueron los momentos más difíciles. Y después, hace un poco más de un año, yo trabajando para el gobierno federal, y esto es muy curioso porque yo dejé el Consejo Ciudadano por mi cercanía con Andrés Manuel López Obrador, para que no se viera el Consejo ligado a este personaje de la política mexicana. Y entonces, al dejar yo el Consejo Ciudadano, me dediqué a mis negocios. Me dediqué a hacer, infinidad de condominios horizontales, de edificios, a lo que siempre he hecho. Me dediqué a mis caballos, crío caballos españoles, y después me invitaron a trabajar en el gobierno diciéndome, fue Manuel Mondragón quien me dijo, a ver, tienes que ser congruente, Fernando, tú has luchado en contra de la inseguridad desde tu posición de ciudadano, ahora vente a ver si desde dentro puedes cambiar las cosas. Lo pensé un par de días, lo comenté con mis hijos y entré al gobierno federal a trabajar en materia de seguridad, con muchas veces satisfacciones muy grandes y otras veces con unas frustraciones inmensas. Desgraciadamente, la corrupción es muchas veces lo que hace que los gobiernos no se muevan, que no actúen, que no haya lo que se le llama o vocación de servicio o voluntad política. Ahora, como persona que está ligado a la parte de mi vida política como ciudadano y ligado también a la parte de servidor público, que me gusta más servidor público que funcionario público, el año pasado recibí de pronto una llamada. Tenía yo un programa de televisión donde yo hacía entrevistas que se llama Sin Etiquetas. Estaba yo llegando a una entrevista y me avisa un hijo mío, que es abogado penalista, papá, tienes una orden de aprehensión en tu contra. Yo dije, ¿cómo es posible? Bueno, entro, hago mi entrevista, mi entrevistado le platico, me dice, Fernando, vete. Yo dije, no, primero hacemos la entrevista y después me voy. Y me fui del país acusado de un fraude que yo no cometí, pero además impulsado por un personaje de la política mexicana, con uno y un par más, uno de un gobierno local y otro de un par más de gobierno federal, donde sacaron en todos los medios que yo era un defraudador. Entonces tuve 8 meses fuera del país, me extorsionaron, regresé a México, un tribunal colegiado determinó que Fernando Schulte era inocente. Aquí estoy en México, ¿no? Con la frente siempre muy en alto, pero fueron momentos muy duros donde me sentí exiliado en mi patria y que yo sabía que yo no había cometido el delito, pero sabía también que esto era una venganza política, que hay personajes a los que les daba miedo mi ascenso cada vez mayor, mi popularidad cada vez mayor como servidor público. Yo creo que son los momentos más difíciles de mi vida. Mira, yo el pacto en principio lo vi bien, vi el pacto de la Moncloa en España. Me pareció formidable lo que pasó con Adolfo Suárez en su momento, a la muerte del general Franco. Y yo había venido insistiendo en mis artículos, yo llevo escribiendo para diferentes medios probablemente 40 años. Y sí veía yo que había cosas que no estábamos preparados como país. Sobre todo porque para que se dieran aquellas cuestiones que se habían pactado en ese momento, tendría necesariamente que haber aquello que más detestamos los mexicanos y que más daño nos hace, corrupción. Y bueno,
el Pacto por México, yo veo que qué bueno que hay empresas de petróleo que vengan de otros países a hacer las cosas con nosotros, pero también creo que nosotros podríamos ser muchísimo más productivos y muchísimo más exitosos. Qué bueno que se abran tantas cosas por un lado, y por otro lado qué pena que no se abran otras. Por ejemplo, medios de comunicación. Si los medios de comunicación en nuestro país no se abren, seguiremos teniendo todavía pues una democracia muy incipiente, muy precaria, porque dependemos de lo que los medios dicen. Y es el caso de lo que comento hace un rato de López Obrador. De López Obrador todo el mundo opina y dice y se apasiona, y muchos en contra de él, porque lo que conocen es lo que ven en la televisión, y los medios sacan de contexto todas las cosas. Es cierto que López Obrador no es un buen orador, pero la peor parte de su oratoria es la que sacan los medios para que la gente no lo quiera. A pesar de eso, pues va en primer lugar en las encuestas, ¿no? Y si hubiera medios, más medios y de otros países, habría un mayor balance. Entonces yo creo que el pacto fue muy bueno en su momento. Nace cojo porque faltan muchas áreas, ¿no? Y yo espero que seamos lo suficientemente maduros los mexicanos como para determinar aquello del pacto, que sí nos funciona y que no nos funciona, viendo los intereses de México, no de unos cuantos mexicanos, como suele suceder. Guardo algunos resentimientos de haber sido servidor público. Por ejemplo, a mí me avisaban que había un secuestro y yo llego a la Comisión Nacional de Seguridad con un nivel casi de subsecretario. No era ya secretaría, era comisión. Y entonces me avisaban que había un secuestro del amigo de un pariente de no sé quién, y yo iba a ver a la familia. Para mí era una obligación, ¿no? Y recibí alguna vez una llamada de atención que por qué me iba yo a meter en eso, cuando creo que es parte de servir, que vieran ahí a alguien, y que además la gente de antisecuestros, del grupo antisecuestros, supiera que había alguien ahí preguntando, oye, ¿están bien? La familia les está dando de comer, les falta algo, ¿qué puedo hacer, no? Hubieron otros eventos, por ejemplo, la Navidad antepasada, en vez de regalar botellas de vino y cosas que se regalan de canastas de Navidad, yo regalé becas para niños en un orfanato para que estudiaran. Y entonces yo te mandaba un certificado de regalo que en tu nombre había yo dado una beca. Ya si tú querías seguir con el niño en adelante, pues que sigas. Esto fue muy mal visto, porque dijeron, ¿qué se cree este señor? Como de venirnos a poner el ejemplo. Yo no iba a poner ejemplo de nada, yo hacía y hago las cosas en las que creo. Y como esto hay otros temas, ¿no? Hay muchos temas de los cuales hoy todavía no puedo hablar, los hablaré en su momento, pero que son kafkianos, de una corrupción brutal, de decir, oye, es que esto conviene, esto no cuesta dinero, esto le hace bien a nuestros policías, le hace bien a la gente, y que digan, no, mejor no, porque pues, en el fondo no me lo dijeron, pero era porque se acaba el negocio, ¿no? Pues bueno, también en ello hay frustraciones importantes. Yo creo que todo sacrificio ha valido la pena. A veces se queda uno con desazón. Sin embargo, el sacrificio lo construye a uno como ser humano, ¿no? Más allá de si lograste modificar algo para nuestro país, o para mi familia, o para mi colonia, o para lo que sea, me construyen a mí mismo los sacrificios. Y me han hecho cada día, yo creo que una mejor persona, un hombre más libre y de buenas costumbres. Bueno, como todos he tenido momentos en que me encierro en un cuarto de reflexiones, ¿no? Lleno de tristeza. Por supuesto la muerte de mis padres, ¿no? Fracasos matrimoniales,
traiciones de amigos. Para mí la amistad es un elemento muy valioso. Mi abuelo me lo enseñó muy claramente y lo comenté en una entrevista que ya viste, que me hicieron hace unos años. Mi abuelo tenía edificios de rentas congeladas y se hizo amigo de sus inquilinos porque además no era negocio, ¿no? Y les iba a cobrar la renta y había uno con el que jugaba ajedrez y mi abuelo perdía a propósito y le apostaba la renta. Entonces siempre fue la renta. Mi abuelo era muy bueno para el ajedrez. Entonces aprendes que la amistad es un valor fundamental. Y yo creo en la amistad en un sentido aristotélico, ¿no? Y se complementa perfectamente cuando recibes amistad del otro lado. Entonces cuando un amigo te traiciona, la verdad es que es de las cosas más tristes que hay en la vida, ¿no? Cuando no está contigo en los momentos difíciles, o en los momentos alegres, o cuando te traiciona. Todos lo hemos vivido. Mi abuelo materno fue una gran figura. Mi tatarabuelo, el general de Berriozábal, que fue ministro de Guerra y Marina, todas las historias a su alrededor me marcaron. Mi padre, naturalmente, con su honestidad, su caballerosidad, amigos muchos. No quisiera yo dejar de mencionar a alguien, ¿no? Pero muchos de mis amigos han influido y siguen influyendo en mí. Yo soy un hombre siempre receptivo al consejo, ¿no? Que después le haga caso, ¿no? Y es otro asunto. Es algo lindo que te reconozcan el esfuerzo que hiciste. Por ejemplo, cuando hice la evacuación en Acapulco de la gente por las tormentas, los huracanes Ingrid y Manuel, sacamos a 4,700 personas. No dormí en 3 noches, casi no comí, me daban 1 litro de agua en la mañana, otro en la tarde, con todo y que yo el jefe, digamos, ¿no? Y yo me salía a darle el agua a la gente, y la gente me lo ha reconocido a través del tiempo. Me encuentran y me dicen, tú me sacaste de Acapulco, ¿no? Tú me ayudaste a mi mamá. Eso es muy bello. Reconocimientos he recibido muchos. Soy miembro de la Legión de Honor Nacional de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, recibí la medalla Luis Barrios de la AMPI, en universidades donde doy clases en varios países me han hecho reconocimientos, me acaban de dar un doctorado honoris causa hace muy poco del claustro doctoral iberoamericano, y bueno, se siente uno muy bien, sí, pero no lucha uno por ello, uno lucha por sus convicciones. Lo demás, pues a veces llega y a veces no. El México que Fernando Schute anhela es por lo menos el México que Fernando Schute vivió de niño. Yo podía salir a la tiendita solo, si estaba el policía me cuidaba. Había reuniones de vecinos, ¿no? La gente era amable entre sí. El México de los albures, pero no de las groserías. El México simpático, alegre, el México amoroso de sus tradiciones. Yo cada vez que me visto de charro digo que me visto de México, ¿no? Y fui charro muchos años y por supuesto sigo montando a caballo, ¿no? La comida, que tenemos una gastronomía fantástica, una historia extraordinaria, la geografía de nuestro país, sus ríos, por lo menos que regresen a lo que era antes, ¿no? A lo que estoy hablando de hace 50 años. Yo creo que podemos lograrlo. Es cuestión de que los ciudadanos queramos, ya no depende de los políticos. Si lo demostramos en el sismo, ¿no? O en los sismos. Ahí la solidaridad de los mexicanos y la capacidad de entrega y de trabajo se notó en el mundo entero.
así tenemos que ser todos los días. Pensar hacia dónde vas para lograrlo, ¿no? Yo decía, un plan de vida. Sí, papá, es que hay que hacer las cosas así. Yo decía, a ver, nunca he hecho uno en mi vida. ¿Qué sigue? Viendo dónde hay oportunidades y meterme, ¿no? Viendo cuáles son las cosas que faltan en nuestro país y tratar de darlas. Yo no sé si quiero regresar a la administración pública. Lo que sí es que quiero seguir siendo un ciudadano inquieto y que además logre mover las conciencias un poco. Quiero seguir siendo maestro, que es algo que disfruto mucho. Quiero seguir jugando golf. Quiero seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir montando a caballo. Tengo un hijo de 1 año, el más pequeño. Los demás para arriba le llevan 24 años. Entonces, quiero seguir viviendo, porque tengo que educarlo, tengo que formarlo, ¿no? Y debo confesar que entre sus canciones de cuna está tanto el himno como la marcha del Colegio Militar, ¿no? Tratando un poco ya de cuando sea grande, bueno, sienta ese amor por su patria. Sin duda el presidente Juárez, creo que es un gran ejemplo para todos. El ser juarista implica muchas cosas. Yo creo que, y curiosamente se le ha atacado de muchas otras, ¿no? Pero siendo incluso un hombre católico, logra la separación de Estado e Iglesia, ¿no? Y su esposa más, doña Carmelita Maza, ¿no? Y el presidente Juárez hace leyes que reformaron, las leyes de reforma que reformaron de fondo a este país, ¿no? Y hacen falta muchos Juárez hoy. Es una pregunta muy difícil. Depende de quién llegue, y ese que llegue depende de quién se rodee, y depende cómo llegue, con las componendas, con los compromisos o no. A mí me parece que la esperanza es algo que no hay que perder. Yo a veces sarcásticamente digo que la esperanza es aquello absolutamente infundado que tapa una problemática existente, ¿no? Sin embargo, en México sí podemos cambiar las cosas. El problema es que le hemos dado demasiado espacio a los políticos. Hay que tomar los espacios nosotros. ¿Y cómo tomar los espacios? A ver, ¿de qué se rodean los políticos? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Las calles están todas llenas de vendedores ambulantes. Eso atenta en contra de los que pagan su renta, su luz y que son comerciantes. Ellos también pagan luz y pagan cuota, pero la pagan a los políticos y una partecita a veces a la delegación. Pero eso es ahí está el ejército de muchos políticos. Además de que venden piratería, que está prohibida y que hace daño, en fin. Me parece también que si los mexicanos dejamos de tirar basura, desperdiciar el agua, comprar a la gente en las calles que no está debidamente puesta, podemos cambiar el país. Y también a veces no hay muchas oportunidades, ¿no? Entiendo que los ambulantes tienen pocas oportunidades y que sale más barato pagarle al político que pagarle al casero, ¿no? Pero, y también hay, en lo que voy a decir, hay pocas oportunidades de modificar la realidad. Por ejemplo, hemos construido la vivienda en las periferias de las ciudades. La gente hace 3 horas para llegar a su trabajo y 3 horas de regreso. Parte de su sueño lo hacen en el transporte público, malo y peligroso, en todos sentidos. Además, en donde viven no hay escuelas muchas veces, no hay abasto, no hay templos, yo no soy religioso, ¿no?
Soy bastante jacobino, pero bueno, hay que hacer templos, hay que hacer parques, hay que hacer mercados, en fin. Y la gente tiene que comprar las cosas 3 horas porque no hay opción. Y eso es falta de políticas públicas. Pero si los mexicanos juntos nos oponemos a estas cosas, y no me refiero solamente a marchas y manifestaciones, sino, a ver, yo decido no comprar. ¿Por qué? Porque además el costo para mi familia va a ser trágico. Hoy papá y mamá trabajan. Entonces, ¿cómo se crían estos niños, no? ¿Cuál es el futuro que México nos promete con niños viendo televisión, mucha norteamericana llena de balazos, de drogas? Creo que no es lo ideal. Entonces tenemos que cambiar el modelo. No se vale seguir viviendo así. Y eso es solo un pequeño ejemplo, ¿no? Es como te comentaba en materia de seguridad, dejar de perseguir cosas y atender la seguridad pública, ¿no? Hay que darse a México y hay que pensar un poco más allá, tener deseo de trascendencia, y no como persona, sino como mexicanos. Amar lo nuestro. Yo cuando oigo esta música medio de banda y medio no sé qué, y los pasamos del sombrero de charro a la tejana y después a la gorra beisbolera, y ahora ya la usan al revés, y yo digo, hombre, regresemos a aquellas tradiciones y aquellas cosas de las que nos debemos sentir orgullosos. Tiene que renacer el orgullo de lo que somos, de nuestra historia. Yo creo que el mejor mensaje que podría yo dar es: hay que hacer las cosas bien y a la primera, pero pensando en nuestro país. Porque si pensamos en nuestro país es lo que les va a tocar a nuestros hijos. Cuando yo era niño me decían, yo me acuerdo que oí alguna vez al presidente López Mateos en un discurso diciendo: el futuro de México, un gran orador, maravilloso presidente, el futuro de México está en sus niños. Pues ese niño ya creció y la verdad me gusta más lo que había que lo que hay. Entonces, si no lucho por transformar mi realidad, mis hijos, sobre todo el más chiquitín, va a tener un México como que no me gusta, o peor. Entonces, hay que tomar conciencia, con eso empezaste las preguntas, hay que tomar conciencia de quiénes somos, de dónde estamos, de qué queremos, dejarnos de seguir permitiendo ser influenciados por los medios de comunicación, trabajando como trabajamos los mexicanos, mucho, bien y de manera honesta, entender que México va más allá de los que están en la política. Y ojalá los políticos se dieran cuenta que están subidos en una rueda de la fortuna, que un día están arriba y otro abajo, ¿no? Entonces dejarían de ser tan patanes, ¿no? Tan prepotentes, tan déspotas, tan mentirosos, tan corruptos. Y la verdad es que estoy enojado con muchos de los políticos. Y tengo gran admiración por hombres y mujeres que participan en la administración pública. Y te puedo dar unos cuantos nombres, ¿no? Está Mayo Rosenstein, Amado Vega, con quienes trabajé. Está el general Salvador Cienfuegos, está Monte Alejandro Rubido, un gran señor, ¿no? Y como ellos hay muchos muy valiosos, ¿no? Entonces no podemos generalizar, pero los políticos tramposos, aquellos que ya conocemos, hoy tenemos, si no los medios de comunicación, sí las redes sociales para señalar, para acusar. Entonces si lo hacemos con constancia, seguro vamos a tener un México mejor. A pesar de que el empresario no lo dijo ante cámara, mencionó que si hubiera la oportunidad de tener un puesto con capacidad de gestión o de elección popular, probablemente regresaría a la administración pública.